Ok, el segundo laboratorio de estadística descriptiva. Vamos a ver bivariable y probabilidad. Entonces, esta vez estoy con VS Code y el Jupyter Notebook. Ok, entonces vamos a cargar nuestros... Ah, voy a seleccionar el kernel para que sepa dónde jalar los paquetes. Ok. Entonces, con estadística descriptiva bivariable, ¿verdad? Pues estamos con dos, eh, dos variables, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, voy a pasar el, voy a hacer unos diferentes data frames, enseñar algunas manipulaciones adicionales. Ok, entonces, primero voy a generar donde tengo los meses y días y los paso a categóricos. Eh, Voy a seleccionar las variables numéricas. Entonces, usando polars aquí, entonces voy a seleccionar si es punto numeric. Eso me selecciona. Este es el polar selectors. Me va a seleccionar solo las variables numéricas y nada más voy a coger los nombres de las columnas. Ahora, ¿para qué estoy haciendo eso? Para aplicar voy a centrar y estandarizar las variables, simplemente para ejemplificar algunos cálculos. Entonces simplemente genero, genero mi pequeña función, digámoslo así, donde va a agarrar la columna para centrar y nada más le sustrae la media. Y a eso le vamos a llamar el nombre de la columna guión abajo C. Y para estandarizar es lo mismo, solo que dividimos entre la desviación estándar y eso lo vamos a llamar guión abajo Z. ¿Okay? Entonces una vez hacemos eso, tenemos nuestras variables categóricas de mes y día y nuestras variables numéricas las tenemos centradas y estandarizadas. ¿Okay? Ahora podemos hacer lo mismo, ahí lo guardé ya en el data frame, ¿verdad? Pero voy a hacer lo mismo todo junto utilizando funciones lambda. ¿Okay? Entonces, mira que estoy pegando todo lo de pasar a variable categórica. eh, entonces, con las columnas, mira, voy a hacer un mutate, un cálculo en las columnas. Entonces voy a decirle en las numéricas, mapm esta función, ¿verdad? Lambda x, donde x va a ser la columna. Entonces, agarra la columna, le sustrae la media y lo divide entre la desviación estándar y le vamos a poner de sufijo la z. Y de nuevo hacemos lo mismo, seleccionamos las numéricas y les aplicamos simplemente para centrarlas, les sustraemos la media. ¿Okay? Entonces, esto es como para mostrarles dos formas de hacer lo mismo, de cómo iterar, cómo crear nuevas columnas a partir de columnas que ya están en mi data frame utilizando funciones. Esto aquí se llama, en términos de Python, se llama list comprehension, comprensión de listas. Eh, y esto, bueno, esto es más usando polars y una sintaxis un poquillo más compacta. Pero el resultado es el mismo. ¿Ok? Entonces ahora lo que voy a hacer, de nuevo, siguiendo utilizando los selectores, entonces voy a generar otro data frame
donde voy a seleccionar todas las columnas numéricas y deseleccionar las columnas, perdón, las columnas que terminen en, y entonces estoy deseleccionando las que terminen en C y Z. ¿Okay? Entonces ahora aquí, ¿verdad? Entonces el RQ2 PD y el Q2 tienen solo 4 columnas que serían ozono, radiación solar, viento y temperatura. ¿Okay? Uno es polars y el otro es pandas. Entonces, de lo primero que se puede calcular entre dos variables, estamos hablando numéricas, ¿verdad? Están la covarianza y la correlación, ¿verdad? La covarianza no es una medida estandarizada, va a depender mucho de la magnitud de las variables, mientras que la correlación es una medida estandarizada. Siempre va a estar entre -1 y 1. ¿Okay? Entonces, aquí nada más aquí muestro cómo se puede calcular con stats, con NumPy, con statistics y Penguin, que es otro paquete con funciones estadísticas. Entonces, primero voy a sacar mis dos vectores. Entonces, voy a quitar todos los nulos. Mira que estoy trabajando con el data frame original porque simplemente voy a seleccionar dos variables. Entonces, quito todos los nulos y selecciono solo radiación solar y temperatura. Y después vengo y de este nuevo data frame selecciono solo radiación solar y lo paso a un arreglo, y el Ravel lo que hace es que el NumPy, bueno, voy a hacer esto. Entonces, aquí tengo X y Y, entonces stats Pearson XY me calcula otras cosas que ahorita, o otra cosa que ahorita no hemos visto, pero lo primero, que es la estadística, es el coeficiente de correlación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. X y Y es un ND array que tiene solo esa dimensión. Ahora, si le quito el Ravel, igual funcionó. Creo que era. No, esto no lo puedo. El Ravel no es necesario. Pero a veces, cuando extraigo solo una columna o algo así, eh, me mantiene que son 146 filas y una columna. Entonces el Ravel o Flatten lo que hace es que me quita esa dimensión que es solo una y me lo convierte en un arreglo unidimensional. ¿Okay? Pero bueno, entonces de aquí lo que nos interesa es este 0.275 con CoreCoef de NumPy. Lo que hago es que extraigo primer fila, segunda columna, porque, o sea, si le quito esto, lo que me tira es la matriz de correlación, mira, y la diagonal es 1. Entonces, ya sea este o este, son el mismo, y es el coeficiente de correlación. Entonces, de ahí que para obtener solo el valor, simplemente extraigo la posición en la matriz respectiva, ¿verdad? Que sería el elemento no diagonal. O también puedo utilizar directamente correlation de statistics y este me tira únicamente el valor. ¿Okay? Ahora, puedo obtener también de nuevo las matrices de covarianza y correlación, que para eso fue que, mira, que para solo dos variables pues no tiene mucho sentido porque solo tengo
el coeficiente de correlación entre ellas. Pero cuando tengo un data frame de varios valores, variables numéricas, entonces puedo calcular esas matrices, ¿verdad? Entonces la matriz de covarianza, la matriz de correlación, ¿verdad? Entonces la matriz de correlación siempre en la diagonal va a ser 1, porque es la correlación de la variable con ella misma, y en la no diagonal va a ser la correlación entre las diferentes variables. ¿Okay? Entonces con esto puedo calcular varias correlaciones de una vez. Y la covarianza, ¿verdad? Pues va a estar en función de la dimensión de esas variables, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que tengo? En la diagonal tengo la varianza de esa variable y en la no diagonal tengo la covarianza. ¿Okay? Entonces, que se llama matriz, bueno, se llama matriz de varianza, covarianza. Varianza en la diagonal, covarianza en, en las no diagonales. Y puedo generar algunos gráficos con Seaborn. Este es un mapa de calor que le llaman. Entonces le paso esa matriz de correlación. Le digo que me anote con los valores, que en qué formato de 2 decimales, el mapa de colores, ¿verdad? Que vaya eh, de azul o rojo, rojo azul. Y como estamos con correlación, entonces que me lo centre en 0 para que ese sea el punto de separación. ¿Okay? Entonces me muestra, vemos la matriz de correlación en forma gráfica, pero donde podemos más fácilmente distinguir la dirección y magnitud. Entonces mientras más rojo, mayor relación positiva, mientras más azul, mayor correlación negativa. Y esta es otra forma de generar el mismo gráfico con Matplotlib en general, donde el EMShow eso lo que hace es que agarras una matriz, ¿verdad? Ok, entonces eso era regresión, era simplemente cuantificar cuál es esa correlación y en qué dirección. Dirección y magnitud, ¿verdad? Eh, no estamos tratando de predecir ninguna con la otra, simplemente ver qué relación hay entre ellas. Ahora, con regresión, ¿verdad? Ahí pues por lo general estamos tratando de asignar que queremos predecir una variable a partir de otra u otras, ¿verdad? Aquí nos vamos a enfocar en regresión simple, ¿verdad? Simplemente 2 variables numéricas, una que predice la otra. Entonces aquí vamos a utilizar otros módulos y librerías, principalmente de Stats Models. Hay diferentes formas de definir esto, ¿verdad? Bueno, aquí vi como un pequeño resumen eh, de cómo se puede hacer. Yo voy a presentar la que para mí es la más sencilla y además es similar a cómo se hace en R. ¿Verdad? Entonces hay como hay una compatibilidad y uno puede moverse más fácilmente entre R y Python si quisiera hacer lo mismo, ¿verdad? Y hay otras formas de calcular principalmente los coeficientes, las estadísticas, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Entonces, lo primero que quería mencionar, verá, es la relación entre correlación y regresión simple. Regresión simple son 2 variables, nada más, ¿verdad? Un predictor, una variable respuesta. Entonces, el coeficiente de correlación entre ambas variables va a ser igual a la pendiente de la regresión cuando se usan variables estandarizadas. Entonces, por eso fue que generé las variables estandarizadas antes para poder demostrar esto. Entonces, por el momento no hemos visto qué es estandarización, pero piénsenlo así, que la variable estandarizada tiene una media de 0 y desviación estándar de 1. ¿Okay? Entonces, vamos a trabajar con el viento y la temperatura, ¿verdad? En las mismas que trabajé antes, ya no me acuerdo.
No, era radiación solar. Okay. Entonces, si yo tiro esto, ¿verdad? Le hago un polyfit, eso es como una forma sencilla de hacer un ajuste polinomial, donde yo simplemente defino x y y y el grado, ¿verdad? Del polinomio, que para que sea regresión lineal simple sería grado 1. Entonces él me tira la pendiente y el intercepto, ¿verdad? Entonces la pendiente es menos 4.57 por 10 a la menos 1, entonces menos 0.457. ¿Okay? Que vemos aquí es igual a el coeficiente de correlación entre viento y temperatura. Veámoslo en la matriz de arriba. Viento y temperatura 497 457. Bueno, hay una pequeña diferencia ahí. No estoy seguro por qué, porque debiera ser igual, pero bueno, está muy similar. ¿Okay? Entonces eso es cuando la variable está estandarizada, la pendiente del ajuste es igual al coeficiente de correlación. Y cuando calculamos la covarianza entre esas variables estandarizadas es igual al coeficiente de correlación. Ahora, ¿cómo defino una regresión lineal? Entonces, regresión lineal, ¿verdad? Es y en función de un intercepto, una pendiente asociada a mi variable x y un cierto error. ¿Okay? Entonces, la forma más orgánica de definirlo, para mí, y además que se parece a R también, ¿verdad? Es utilizando este ordinary least squares, donde lo que defino es una fórmula. ¿Okay? Entonces, este es y este es x. Le defino mis datos y lo ajusto. Le digo que lo ajuste. ¿Okay? Entonces, una vez genero esto, ahí, claro, no cargué esto. No lo cargué. ¿Qué está haciendo? Vamos a reiniciar toda la cosa. Tengo que cargar todo otra vez. Eso aquí. Aunque en el notebook aparece, no está cargado en la memoria, ¿verdad? El notebook guarda los outputs. Esto ahorita, si no me interesa correrlo, estamos en regresión. Ok, ahora sí. Entonces, para correr la regresión en forma de fórmula, utilizo stats models y me genera el objeto de regresión lineal. Ahora, para obtener los parámetros, entonces a este objeto le puedo llamar diferentes métodos, ¿verdad? Principalmente el params, y entonces ya me dice el intercepto y le pone el nombre de la variable de x a la pendiente, ¿verdad? Entonces el intercepto es 72.8 y la pendiente es 0.028. ¿Okay?
Entonces, ¿cómo podemos ver cómo se ajusta mi modelo? ¿Verdad? Ahí hemos visto diferentes medidas de ajuste, el error cuadrático medio, el R cuadrado. Entonces los puedo calcular, ¿verdad? Porque en ese objeto yo tengo los valores ajustados, los valores predecidos y los valores observados. Entonces yo eh, utilizo la fórmula de RMSE y me tira mi error cuadrático medio, ¿verdad? El objeto ya por sí tiene el R cuadrado, punto 0.76, el R cuadrado ajustado y el AIC. ¿Okay? Entonces, digamos, el modelo ya guarda ciertos valores, ciertos parámetros a los que podemos acceder ya como medidas de ajuste o para calcular esas medidas de ajuste. Ahora, para el cuadrático es similar a cuando hemos visto de cómo graficar en Plot9 la regresión cuadrática cuando lo definíamos en fórmula. La fórmula era algo similar a esto. Entonces teníamos que definirle, ¿verdad?, que como no tengo una variable de radiación solar al cuadrado en mis datos, entonces que la calcule a partir de elevar al cuadrado la variable de radiación solar. Entonces lo único que tengo que hacer es, en este caso, agregar esta parte para que me agregue el elemento cuadrático. Lo otro se mantiene igual. Veo mis parámetros, ¿verdad? Y veo cómo cambia, ¿verdad? Cómo cambia mi intercepto, eh, mi pendiente y mi pendiente asociada al término cuadrático. ¿Okay? Y de la misma manera, ¿verdad?, simplemente cambiando el nombre del objeto, puedo calcular las métricas de ajuste. ¿Okay? Vemos que mejoró un poquito el RMSE, incrementó un poco bueno, no poco, bastante el R cuadrado, de punto 0.7 a punto 2. ¿Okay? Claro, siempre es bueno graficarlo, pero ahorita ya vemos eso. Una forma de comparar esos modelos, que bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero aquí puedo compararlos para ver si en efecto un modelo es mejor que el otro, ¿verdad? Entonces, eh, pues sí, mi R cuadrado es mayor, mi RMS es menor, pero estadísticamente eh, vemos que en este caso el segundo modelo eh, sí es significativo. ¿Okay? Después vamos a ver todo esto, pero nada más quería mostrarles para que vieran que yo puedo comparar modelos entre sí y determinar, no solo simplemente viendo las métricas de ajuste, sino estadísticamente que un modelo sea mejor que el otro. Entonces, por supuesto, queremos ver, y bueno, realmente esto uno lo podría hacer antes porque con eso puede definir también tal vez qué modelo se puede ajustar mejor. Entonces, vemos, ver la radiación solar en R, temperatura en Y, que es lo que estábamos modelando, ¿verdad? Temperatura en Y, radiación solar en X. Y vemos, bueno, sí, que tal vez parece que sí que hay una forma no lineal. Entonces podemos agregarle una línea suavizada, así sin ningún ajuste en particular por el momento. Y vemos que sí, pues efectivamente tiende a hacer un tipo de curva, ¿verdad? Ya habíamos visto cómo agregar eh, con el Geom Smooth la regresión lineal, ¿verdad? Definiéndole el método LM. Entonces podemos hacerlo, ¿verdad? Y vemos que pues se ajusta, ¿verdad? O sea, hay un ajuste, porque lo puede hacer. Pero, bueno, ¿cómo lo hacemos con Seaborn? Hacemos regplot, le definimos el orden del polinomio y pues funciones simplemente de los puntos y las líneas, ¿verdad? Y para la regresión cuadrática, ¿verdad? Entonces, como les decía,
ponemos aquí, creo que algo que se me olvidó mencionar en el gráfico de Plot9 es que aquí yo simplemente pongo y y x. No tengo que poner el nombre de la variable porque lo infiere del gráfico, ¿verdad? Entonces él agarra y de la variable que está en y x de la variable que está en x. Entonces hace el ajuste con esa fórmula que yo le definí, verá que es la misma fórmula, excepto por los nombres de las variables que utilicé para generar mi modelo. Y como hago lo mismo en regplot, lo único que cambio es el orden del polinomio de grado 2. Y aquí muestro cómo poner ambos en la misma figura, ¿verdad? Para comparar, ¿verdad? Y no tener figuras diferentes, sino en la misma figura tengo los dos modelos, ¿verdad? Entonces también me puede ayudar a distinguir entre los modelos más fácilmente, ¿verdad? Entonces aquí simplemente eh, le agrego dos geom smooths, ¿verdad? Donde en el aesthetic defino el color y el relleno con un nombre, que es el nombre que quiero que aparezca en la leyenda, y después tengo que definir manualmente los valores para el color y el relleno. Entonces es como el truquillo. Y después podemos hacer lo mismo con con Matplotlib, una mezcla de Matplotlib con Seaborn. Entonces genero mi figura, genero el gráfico de dispersión, eh, defino eh, mi gráfico de regresión, donde aquí le defino que no me grafique los puntos, le pongo la etiqueta de lineal y defino los colores de la línea para distinguirlos, ¿verdad? Entonces agrego dos llamados a esto y aquí tengo que definir, ¿verdad? Que voy a graficar esto en este eje que creé, ¿verdad? Similar a como en la introducción a Matplotlib vimos que en el eje yo definía que iba a graficar directamente. Hay otras funciones de otros paquetes, ¿verdad? Que yo un argumento que puedo definir es el eje, ¿verdad? No lo defino afuera, sino que más bien lo defino adentro de la función. Que entonces hago dos llamados, simplemente cambiando el orden y cambiándole los nombres y colores. Y con eso genero mi gráfico. ¿Okay? Y para terminar con la parte de probabilidad, entonces vamos a generar un data frame. Lo vamos... Ay, que se me pega otra vez. ¿Qué está haciendo? Ay. Y pues ahora. ¿Qué está haciendo? Ok, ahí le di parar. El que no lo calcula. Hay que reiniciarlo otra vez. ¿Qué cosas? Bueno, reiniciémoslo otra vez.
Ok, ahora sí lo hizo. Ok. Entonces, tengo, genero mi digamos que matriz data frame, ¿verdad? Donde le pongo nombre a las filas, nombre a las columnas. Eh, Vamos a ver aquí nada más code para que vean que es A, D, F. ¿Verdad? Lo que hago es que, digamos que lo paso como una tabla donde me pasa el contenido del data frame a una columna y los nombres de las filas y las columnas a otras columnas. ¿Ok? Y aquí, bueno, aquí simplemente le estoy cambiando los nombres. Y vamos a ver qué es ADX. ¿Verdad? Y aquí lo que estoy haciendo es como explotando la columna de conteo. Y entonces que lo que antes me decía que era 15, ¿verdad? Código. Ahí. Sí, entonces, ¿verdad? Hay 15 combinaciones de X y A. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es que me genere 15 filas de X y A. ¿Ok? Quiero los datos crudos, por decirlo de una forma así. ¿Verdad? De aquí puedo pasar acá, bueno, y ya vimos cómo de acá pasar acá. ¿Verdad? Pero esto sería como hacer el conteo apareado de estas dos variables. Y lo que quiero es tener los datos crudos. Entonces eso es lo que estoy generando. ¿Ok? ¿Para qué? Porque, digamos, muchas veces así es como tengo mis datos, ¿verdad? Tengo mis conteos, mis observaciones. Entonces por eso fue que digamos, le hice una ingeniería inversa a esto, ¿verdad? O sea, yo quiero llegar a esto a partir de esto. Entonces lo que hice fue ir al revés para trabajar con esos datos. Entonces una vez que tengo esos datos en crudo, digámoslo así, puedo generar este, las tablas de contingencia y tablas cruzadas, ¿verdad? Donde, entonces digamos que yo quiero eh, calcular las probabilidades por tipo, ¿verdad? Entonces yo restringo las probabilidades para que sumen a 1 por las filas, ¿verdad? Estoy utilizando index. Y entonces, digamos, ¿cuál es la probabilidad de B cuando el tipo es X? ¿Verdad? Entonces, cuando restringo por, por fila, entonces ya estoy como separando estas probabilidades de estas probabilidades. Son diferentes, ¿verdad? Esta es una probabilidad y este es otro set de probabilidades. ¿Ok? Entonces, este es, por ejemplo, cuando yo quiero eh, solo cuando la capa es A, ¿verdad? Entonces, quiero ver cuál es la probabilidad de encontrar tipo X o Y. Y aquí es al revés, ¿verdad? Restringo por el tipo, ¿verdad? Y determinar la probabilidad de ABC teniendo Y. ¿Ok? Pero veamos que es lo mismo que tener esto. ¿Ok? Y por ejemplo, eso era utilizando el crosstab de pandas. Pues puedo hacer algo similar
con polars manipulando los datos, ¿verdad? Donde filtro cuando la capa me define desde la capa A. Ok, entonces después dentro de esa capa A voy a tener los diferentes tipos. Entonces calculo cuántos veo por cada tipo, ¿verdad? Y después calculo el porcentaje teniendo ese conteo y la suma de ese conteo. Entonces esto es lo mismo que hacer esto y esto es lo mismo que hacer esto o, ¿verdad? O tenerlas o normalizar de acuerdo a las diferentes dimensiones. ¿Ok? Pero era como mostrarles diferentes formas de obtener los mismos resultados, sobre todo condicionando por uno u otra variable para obtener eh, una probabilidad o porcentaje para un caso específico. ¿Ok? Entonces, eso es el laboratorio de estadística bivariable y de probabilidad en Python.